Vamos a ya iniciar nuestra entrevista de esta hora. Andrés Show, que es presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, a quien agradecemos por su tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lizardo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bien, nosotros estamos abordando esta situación que vive nuestro país en cuanto a los incrementos de la delincuencia, las extorsiones que se están dando y indudablemente perjudican a diversos sectores. Y uno de los sectores que también se ve afectado es el sector de negocio, ¿no? Sobre todo las bodegas, porque a pesar de que en estos últimos tiempos ha habido una serie de asaltos, de robos a las bodegas, y ahora por ello se está tomando una modalidad, digamos, y muy grave, es que para tener seguridad y no ser asaltados, se están cobrando cupos. Esto se está incrementando. ¿Cuál es la situación? Sí, efectivamente, Lizardo, las modalidades se han incrementado de actos delictivos, ¿no? El tema es del cobro de cupos y también lo que son las extorsiones, que son dos elementos que se vienen de la mano. Y otro de los elementos delincuenciales que se ha generado ha sido el tema de los préstamos gota a gota, que también han afectado a la comunidad bodeguera. Hace unos días atrás han asesinado a un bodeguero por el tema del préstamo gota a gota porque no pudo pagarles la cuota que les debía, ¿no? Entonces, realmente estamos viviendo una situación muy grave en el tema de actos delictivos que nunca antes en la historia del país se ha vivido y que realmente para nosotros es un tema muy complicado porque ya las extorsiones no solamente van hacia los que tienen más dinero, sino también a los que vivimos del día a día. Y esto nos perjudica bastante, ¿no? Porque en muchos casos a veces no nos alcanza la plata ni siquiera para poder salvaguardar a nuestra familia, cediendo un tipo de extorsión, ¿no? Por este caso del bodeguero que falleció. Pero, a ver, ahí hay que diferenciar. Una cosa es, bueno, los préstamos que muchos deciden mal por la propia necesidad de entrar de una manera que le facilitan el préstamo y después de ahí los problemas de este gota a gota. Pero también se enfrentan a una situación de cobro de cupos, ¿no? Que se ha elevado en algunos distritos, en Ate, San Juan de Lurigancho, Callao y también en Villa El Salvador. ¿Es una situación que ustedes tienen alguna estadística respecto a ello? Si es que no pagan, ¿qué pasa? ¿Hay denuncias dentro del sector? Por supuesto, Vía María del Triunfo hay muchas denuncias también. Tenemos socios que son extorsionados estos por el cobro de cupos. Realmente con todos los tipos de modalidades, ¿no? Siempre se acercan a tu bodega para decirte, oye, nosotros te vamos a brindar alguna seguridad para que no te asalten, así es que nos tienes que dar una cuota mensual, semanal o diaria, dependiendo del tipo de negocio. Y si no les pagas, te dicen, bueno, o sea, es que ya tú verás qué es lo que te va a pasar, ¿no? Y a los días o al rato te dan un mensaje de una extorsión, de una, te ponen una bala, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso te obliga a generar más temor, ¿no? Por parte de estos extorsionadores. Todo de estas amenazas, ¿hay algún tipo de estadísticas que tiene la Asociación de Bodegueros del Perú de cierres de estos establecimientos en los negocios? Sí, por ejemplo, en las zonas de ATE, de 10 bodegas que había en una zona, 8 han cerrado, ¿no? Y en el caso, y lo mismo ha pasado en Comas, sobre todo en el distrito de Retablo, ¿no? Entonces estamos viendo mucho temor por parte de los bodegueros con relación a ello, y muchas de las extorsiones vienen por mensaje de texto o llamadas telefónicas vía WhatsApp también, ¿no? Y no solamente aquí en Lima, sino también eso se está viendo bastante en Trujillo, ¿no? El incremento de los índices de delincuencia ha sido más o menos de los últimos 2 años un 300%. Ahora, la Asociación de Bodegueros del Perú, ¿qué acciones ha tomado? ¿Han mandado ya una solicitud a las autoridades respectivas? Sí, nos estamos reuniendo con el Ministerio del Interior. Casualmente hace unos 20 días nos reunimos 15 días nos reunimos con el viceministro.
nos escuchó la problemática y nos comentaron de que ellos iban a ver qué medidas se pueden hacer. Con ellos estamos trabajando unas etapas de difusión sobre algunos elementos de prevención, ¿no? Pero el hecho de la prevención es una parte, ¿no? Pero lo que se muestra bastante es el tema más de la inseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que el Ministerio del Interior y la policía están viendo de cómo hacer para que se genere un mayor nivel de contacto, ¿no? Entre el caso nuestro de las bodegas con la policía, porque realmente lo que se ve ahí es que no hay, uno va a la comisaría o a la policía, no sé a dónde presentar tu denuncia o tienes mucho temor en hacer este acto porque te están vigilando. Entonces se está viendo los mecanismos de cómo uno puede hacer su denuncia como bodega, ¿no? Ante las autoridades. Y también lo que se está pidiendo bastante es el tema del patrullaje, ¿no? Porque lamentablemente los estados de emergencia no han funcionado, ¿no? Eh, Ustedes han visto acá en Lima, sobre todo, que en las zonas, en los distritos donde ha habido emergencia, zona de emergencia, han seguido habiendo asaltos, temas delincuenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, el estado de emergencia no ayuda para nada. Ahora hay recomendaciones que seguramente se le tiene que dar a un bodeguero en cuanto para la atención, ¿no? Quizás mejor implementación, si puede ayudar también en las cámaras, la instalación de rejas. ¿Qué recomendaciones, señor Choi? Bueno, la verdad es que nosotros ya con los temas delincuenciales que han habido anteriormente, sobre todo los temas de robos menores y asaltos, el 99% de las bodegas están con rejas, ¿no? En muchos casos, en época de pandemia, utilizamos la reja para atender. En este caso también se está pidiendo a los socios que por favor mantengan la atención de rejas si es que se encuentran solos. Y también, si ya llegamos a unas horas determinadas de la noche, también atender con reja, ¿no? Por un tema de prevención. A veces no todas las bodegas tienen cámaras, las bodegas un poco más grandes pueden tener cámaras, el costo de la cámara todavía es un poco elevado, pero sí ayudan a que, y sobre todo la iluminación, ¿no? Es importante para que los delincuentes un poco ven una bodega iluminada, creen que tiene cámara y entonces, por lo tanto, también es una forma de repeler este tipo de acciones. Ahora, el señor Choi, finalmente, lamentablemente hay que decirlo, ante este tipo de situación que sufren en estos negocios, muchos de los bodegueros toman la decisión de cerrar su negocio, pues, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Lo que pasa es que uno, no tienes el dinero como para cubrir lo que te piden o de las cuotas y la amenaza no es solamente a ti, es a tu familia, ¿no? Entonces, muchos de los socios han decidido cerrar sus negocios por temor, ¿no? Y se han ido a otro lugar para poder poner a salvaguarda a su familia. Ujú. Entonces, está viendo eso, se está viendo. En los últimos tiempos, a ver, no sé si nos puede dar algún dato de cuántos locales están cerrando para tener un marco referencial. Lo que pasa es que se cierran por zonas, Ujú. ¿no? Por ejemplo, como les comenté, en una zona determinada de Ate, una socia nos comentó que habían a su alrededor 10 bodegas, de las cuales 8 ya tuvieron que cerrar por temor, porque ya los amenazaban frecuentemente con ello, ¿no? Entonces, abandonan el negocio prácticamente y lo cierran, ¿no? Y en el distrito de Comas también se ha visto ese tipo de acciones, ¿no? Sobre todo en la zona de Retablo, que también han cerrado varios negocios porque por los problemas de extorsiones. En Callao estamos viendo, pero no cierran tan fuerte como en otros distritos. Pero de que se están cerrando negocios por las amenazas, se están cerrando negocios. Que cierren de 10 en una zona, 8 pues bastante crítico, ¿no? Entonces las autoridades tienen que hacer algo al respecto, mayor seguridad, mayor patrullaje de policías, porque muchas veces cuando ocurren estos hechos delincuenciales no se ve un patrullaje, cuando uno va a la comisaría es porque no tienen tampoco, lamentablemente, un patrullero que esté rondando porque los patrulleros pues no funcionan. Esa es la realidad, ¿no? Se da el estado de emergencia, pero no se ven los cambios necesarios. Nosotros hemos estado dialogando también en nuestra edición con el general
Guevara, que nos ha precisado que lamentablemente se está imponiendo en nuestro país una gobernanza criminal por parte de estos grupos de crímenes organizados que están copando poco a poco, ¿no?, algunas zonas y que están sobrepasando incluso a las autoridades. Y la gente, muchos de los ciudadanos, por temor, como usted lo ha dicho, en cuanto a la seguridad, porque no es solamente a uno, sino a sus familias, estos criminales pues van estudiando a todo y la amenaza, prefieren pagar los cupos lamentablemente para tener algún tipo de seguridad que no le da la policía. Sí, efectivamente, pero a veces cuando no tienes ventas, y ahorita las ventas que han caído una barbaridad, Imagínese. o sea, no te alcanza ni siquiera para cubrir ese cupo. Por eso que Bodeguero en muchos casos cierra, porque la verdad es que ya no le sale a cuenta tener el negocio, ¿no? Claro. Y además está en riesgo el tema de la familia, por eso que tienen que cerrar. O sea, se dificulta más la situación. Y aparte que las autoridades también no vemos que tengan una estrategia para poder solucionar este tipo de actos delictivos, ¿no? Nosotros hemos hablado también en el Congreso, nos han citado para hablar sobre los temas de delincuencia, sobre el tema de gota a gota, que están viendo ahí, para ver la facilidad de los préstamos. Pero no solamente se trata de facilidades de préstamos, ¿no?, sino se trata de cómo luchar contra la criminalidad, que es un factor cada vez que se sigue incrementando y que definitivamente está afectando, ¿no? Ya, por ejemplo, a la fecha ya han fallecido dos bodegueros, ¿no? Una en la zona norte y ahora este último que ha sido en el Callao, ¿no? Y sin embargo, seguimos todavía haciendo estados de emergencia. Sí, una situación muy lamentable que esperemos pues que tomen en cuenta con prioridad y que, como se está pidiendo, que toda esta situación de lucha contra el crimen organizado tenga un líder. En este caso, la lideresa sea la propia presidenta de la República, Dina Boluarte. Muchas gracias, presidente de la Asociación Bodegueros del Perú, por estar aquí en RCR. Muy amable. Gracias por su tiempo. Gracias.